Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios del libro de Santiago, el capítulo 5. Ahora les toca a los ricos. Lloren y lamentense porque les han venido encima desgracias. Los gusanos se han metido en sus reservas y la polilla se come sus vestidos. Su oro y su plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes y como un fuego les devora las carnes. ¿Cómo han atesorado si ya eran los últimos tiempos? El salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se han puesto a gritar, pues ustedes no les pagaron. Las quejas de los segadores ya habían llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han conocido solo lujo y placeres en este mundo, y lo pasaron muy bien mientras otros eran asesinados. Condenaron y mataron al inocente, pues ¿cómo podía defenderse? Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra que ha aguardado desde las primeras lluvias hasta la tardía. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se peleen unos con otros, y así no serán juzgados. Miren que el juez está a la puerta. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor, y tómenlos como modelo de paciencia. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. Han oído hablar de la constancia de Jacob y saben lo que al final el Señor hizo por él, pues el Señor es compasivo y misericordioso. Otro punto muy importante, hermanos: no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni de ninguna otra forma. Que su sí sea sí y su no, no. De otro modo, serían reprensibles. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que ore por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. El Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Reconozcan sus pecados unos ante otros y
recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Elías era hombre y mortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios. De la lectura que hoy hemos escuchado, hermanos, ¿qué nos quiere decir nuestro Padre Dios Yahvé para nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que hoy Dios nos quiere decir a mí y a ti, hermanos? Hoy Dios nos habla de dos cosas sumamente importantes, hermanos. Nos habla de una palabra que es súper importante en nuestra vida. Y esa palabra se llama paciencia, hermanos. Hoy Dios nos menciona la palabra paciencia a mí y a ti. Y nos dice que tengamos paciencia, hermanos. Nos habla de la palabra paciencia. A ti y a mí, en este momento, Dios nos dice, ten paciencia. Ten paciencia, hermano. ¿Por qué Dios nos habla y nos comenta que tengamos paciencia en estos momentos de nuestra vida, hermanos? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Dios hoy nos menciona en la paciencia, hermanos, porque Dios sabe en los tiempos y momentos que estamos viviendo tú y yo en nuestra vida y en este mundo, hermanos. En la vida que tú y yo llevamos en este mundo, hermanos, si nos ponemos a ver en este mundo que nos encontramos y la vida que llevamos nosotros a través del mundo en el que nos encontramos, es una vida desesperada, hermanos. Es una vida angustiada que llevamos nosotros por todo lo que hay en este mundo. En este mundo, la mayoría, o se puede decir todos los habitantes de este mundo, o la mayor parte de los habitantes del mundo, viven una vida en la cual no tienen paciencia. Viven una vida desesperada por los problemas, por los conflictos que enfrentamos, por las desilusiones, por muchos puntos que vive el ser humano en este mundo. Y en este mundo que estamos, no hay paciencia, porque todo el ser humano lleva una vida acarreada, lleva una vida frustrada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el mundo en el que nos encontramos, nos está arrastrando, hermanos. Fíjate bien la palabra, nos está arrastrando a toda la humanidad a que llevemos una vida acarreada,
a que llevemos una vida llena de dificultades a consecuencia de que la vida la llevamos viviendo muy acarreadamente. Y a través de esa vida, en vez de tener paciencia, lo que tenemos es preocupación, mortificación, enojos por todo lo que acontece en este mundo y que de una y de otra manera nos va envolviendo a todos los seres humanos, hermanos. Y si nos ponemos a analizar y a reflexionar en la vida de cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no tenemos paciencia. ¿Por qué? Porque la vida que llevamos en este mundo, y como te digo, y que el mundo nos está arrastrando a llevar esta forma de vida. El mundo, hermanos, nos está arrastrando a llevar una vida de desesperación, una vida de mortificación, una vida de dificultad y problemas, hermanos. Por todo y todo lo que acontece. Y todo eso que acontece en el mundo, a todos los seres humanos nos afecta en nuestra vida. Y eso nos lleva a que nuestra vida, en vez de que haya paciencia, haya desesperación. Desesperación porque tengo que hacer aquella cosa. Desesperación porque ya se me pasó el tiempo y tenía que hacer esto. Desesperación por la dificultad y el problema que ya se me vino encima y el tiempo ya está aquí encima. Desesperación y mortificación por muchas cosas que todos los seres humanos vivimos en nuestra vida y en este mundo. En este mundo que desgraciadamente nos está arrastrando a llevar esa clase de vida, hermanos. Sí, hermanos. Tú dirás y te preguntarás, ¿cómo va a ser que el mundo me esté arrastrando a mí a llevar la vida apresurada y con desesperación y mortificación? Pues sí, hermanos. Desgraciadamente así es. El mundo que vivimos nos está arrastrando a llevar una vida desesperada. Desesperada porque los tiempos ya no nos alcanzan para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y al no alcanzarnos el tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer por los traslados o por diferentes cosas, porque el mundo ya está lleno de muchos habitantes. Y eso hace una aglomeración para que el ser humano viva una vida desesperada, viva una vida acarreada, viva una vida frustrada día tras día, porque tiene que hacer muchas cosas, y el tiempo muchas veces no le alcanza. Y eso lleva a que el ser humano se frustre, a que el ser humano viva desesperado. Y sobre esa desesperación acontecen que el ser humano se encuentra con muchos problemas y muchas dificultades, hermanos. ¿Cuántas ocasiones ha pasado que porque no alcanzamos a hacer cierta cosa que teníamos que hacer tal día y a tal hora, nos ocasiona un problema y una dificultad? Y eso que acontece en nuestra vida, hermanos, una desesperación. Y eso nos está llevando y nos está arrastrando el mundo en el que nos encontramos. Porque el mundo nos está haciendo que vivamos a la carrera, hermanos. Y entonces en nuestra vida no hay paciencia. Y hoy Dios nos habla de esa palabra, que tengamos paciencia.
ante todas las dificultades y todas las cosas que tengamos que vivir en este mundo. Ten paciencia. Si no alcanzaste a hacer tal cosa el día que tenías que hacer y a la hora que tenías que hacer, no te desesperes. Ten paciencia y piensa mejor cómo puedes resolver esa cosa que no pudiste hacer. Pero ten paciencia, no te desesperes, no te frustres en tu vida, porque si no, menos vas a poder hacer algo, hermanos. Un ser humano que está desesperado y está frustrado no hace ni resuelve nada en su vida, hermano. Al contrario, se la va complicando más y más y más y más y más y más. Y recuerda que Dios no quiere que tú vivas tu vida complicadamente. Dios no quiere que vivas tu vida frustradamente. Dios no quiere que vivas tu vida enojado por las diferentes cosas que tú vives en tu vida. Y porque la vida que llevamos en la actualidad es una vida apresurada. Y a consecuencia de esa vida apresurada que llevamos, hay ocasiones que no alcanzamos a hacer cosas que teníamos que hacer. Y al no hacerlas, nuestra vida se vuelve frustrada y desesperada porque no hiciste aquello. Por eso es que hoy Dios nos habla muy claramente de la paciencia. Ten paciencia. No te desesperes. Que el mundo y la vida apresurada que se está viviendo en la actualidad no sea el motivo para que tú vivas una vida angustiada, para que tú vivas una vida de mortificaciones, para que tú vivas una vida desesperada. Que no sea ese el motivo. Al contrario, ten paciencia. Que la paciencia te va a ayudar a que tú reflexiones y pienses bien y puedas hacer bien las cosas. Si no las hiciste ahora por X motivo que pasó, no te desesperes, no te frustres. Piensa mejor con la paciencia y ve la mejor manera en la que tú puedas hacer eso que no hiciste hoy, lo puedas hacer mañana. Pero no te desesperes, no te frustres. Que tu vida no sea una vida de desesperación. Que tu vida no sea una vida de frustración. Que tu vida no sea una vida de enojo. De que ya cualquier persona que te hable o te diga algo, tú ya volteas encabronado y enojado y contestas de mala gana a la persona. ¿Por qué? Porque tu vida es una vida de frustración y de enojo a consecuencia de cómo se está viviendo en la actualidad en este mundo la vida. Y como te dije, para nuestra mala suerte, el mundo nos está arrastrando a toda la humanidad a que llevemos una vida de desesperación, una vida de frustración y una vida de enojos, de la cual no nos está llevando a ningún lugar, sino que nos está llevando a que vivamos una vida mal, a que vivamos una vida desesperada. Y Dios no quiere que tú vivas tu vida desesperada. Por eso te pide que tengas paciencia en tu vida, hermanos. Dios nos dice que tengamos paciencia ante cualquier circunstancia y ante cualquier dificultad que se presente en tu vida. Ten paciencia. Si se te presentó un problema con un compañero, si te presentó un problema en tu trabajo, si te presentó un problema en tu familia, si te presentó X cosa en tu vida, Dios te dice, ten paciencia, no te desesperes, porque te recuerdo, hermanos, que en esta vida y en este mundo, todo problema y dificultad que tengamos tiene solución. La única solución que no hay es cuando llega el momento de la muerte, cuando llega el momento de ir a descansar. Es la única parte de la vida del ser humano que no tiene solución, hermanos.
Cuando llega el momento que tenemos que partir de este mundo, o cuando llega el momento de nuestra muerte, que es así como se le conoce, ahí sí ya no hay solución, hermano. Pero para todo lo demás que tú vives en tu vida, todo tiene una solución. Pero si en tu vida no hay paciencia para que tú puedas pensar y razonar bien y encontrar la solución a esa circunstancia o a ese problema, a esa dificultad que tú tienes, hermano, nunca la vas a encontrar. Porque una persona enojada y desesperada nunca encuentra una solución a aquel problema o a aquella dificultad en su vida. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos dice y nos menciona de la palabra paciente. La paciencia también es algo que debemos de tener en nuestra vida, hermanos. Paciencia. Hoy Dios te dice, ten paciencia en tu vida. Ten paciencia en todo lo que hagas. No te desesperes, no te angusties, no te mortifiques, no te enojes. Al contrario, ten paciencia y piensa una solución en la cual puedas arreglar y resolver ese problema o esa dificultad que tengas, pero con paciencia, hermanos. No dejemos que el mundo nos arrastre a llevar una vida desesperada, porque así es como se está viviendo en la actualidad la vida en este mundo, hermanos. En este mundo que ahorita nos encontramos, estamos viviendo una vida desesperada, una vida a la carrera, una vida frustrada, todos los seres humanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el mundo nos está llevando a que vivamos esa vida. Y Dios hoy te dice, ten paciencia. También hoy la palabra de Dios nos dice que cuando tú digas una cosa, si tú dices que es sí, que sea sí. Si tú dices que es no, que sea no. Pero que sea un sí, sí o que sea un no, no. En tu vida. Dice la palabra de Dios. Cuando jures o cuando prometas algo, que sea tu sí, sí o que sea tu no, no, hermanos. Hoy también Dios nos habla de eso. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo por medio de su palabra. Fíjate bien, hoy Dios te dice, tengan paciencia, hermanos, tengan paciencia. La palabra paciencia. Una palabra que debemos de tener en nuestra vida, paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia da la tranquilidad. La paciencia da la capacidad de pensar correctamente las cosas. Y por eso es que hoy Dios te habla de la paciencia y te dice, tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida del Señor, porque ustedes van a vivir muchas cosas en su vida. Y es cierto, hermano, nosotros en nuestra vida vamos a vivir muchísimas cosas. Y sobre esas cosas que vivamos, Dios te dice, ten paciencia. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen. Sean pacientes y no se desanimen, hermanos. No se desanimen en su vida por ningún motivo. Por muy dificultosa que lleves tu vida, hermano, por muchos problemas que tengas en tu vida, no te desanimes. Al contrario, sé paciente y pídele a aquel que nos puede ayudar a resolver todas las cosas,
que es nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Pero nunca te desanimes, hermano, porque una persona desanimada es una persona muerta. Una persona desanimada es una persona que ya no tiene ilusión de nada. Y aquella persona que ya no tiene ilusión de vivir por ningún motivo, hermanos, créeme lo que es una persona muerta. Porque el ser humano, para poder vivir, siempre tiene que tener una ilusión. Porque la ilusión es lo que hace que el ser humano siga adelante en su vida, hermanos. Eso es muy cierto. Entonces, si en tu vida, hermanos, ya no hay ninguna ilusión de nada, y sino que en vez de haber una ilusión, tú ya estás desanimado en tu vida, hermanos, ya estás muerto. Porque créemelo, una persona que está desanimada de la vida, que ya no tiene ilusión en nada, por todo lo que haya vivido, y todas esas cosas que vivió en su vida, lo llevan a que se desilusione la vida, es una persona que ya está muerta, porque ya no tiene esperanza, porque ya no tiene ilusión de nada, hermanos. Y el ser humano vive sobre la ilusión que tiene en su vida. Fíjate bien, ve a las personas que te rodean, y una persona que tiene una ilusión en su vida, sea la que sea, desde un estudiante hasta una madre, un padre, sea lo que sea, pero que haya una ilusión en su vida, es una persona que está viva y quiere vivir, y quiere luchar, y quiere salir adelante, porque tiene esa ilusión, hermanos. Eso es lo que hace que la vida del ser humano siga adelante caminando en la vida. Y una persona que no tiene ilusiones en su vida por nada, que nada le ilusiona, que nada le llama la atención, que ya está desilusionada de todo en su vida, es una persona muerta, hermano. Entonces tú, hermano, fíjate bien lo que hoy Dios te dice. Ten paciencia y no te desanimes. Ten paciencia primeramente. Paciencia para todo lo que estás viviendo en tu vida. No te desesperes, no te angusties, no te mortifiques, no te enojes, sino que ten paciencia sobre todo eso que estás viviendo en tu vida. Y sobre esa paciencia podrás pensar y razonar perfectamente y poder salir adelante en tu vida. Y no te desanimes, porque si tú en tu vida te desanimas, hermano, si tú te desanimas de la vida, si tú te desanimas y no hay ninguna ilusión en tu vida, es una persona muerta, ¿no? Porque como te acabé de comentar, el ser humano lucha y vive en este mundo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? El ser humano lucha y vive en este mundo por una ilusión que tiene en su vida, sea la que sea, una ilusión. Y como te digo, si no me crees a mí por lo que te estoy mencionando, ve a tu alrededor. Ve una persona que tiene una ilusión en su vida, sea la que sea, y es una persona viva. Es una persona que lucha día tras día y quiere salir adelante por esa ilusión que tiene. Y en cambio ve una persona que ya no tiene ninguna ilusión en la vida, que está desanimada, que ya no le encuentra sentido, que ya no le encuentra agradación a nada y que está desanimada sin tener una ilusión, es una persona muerta. Es una persona que no lucha. Es una persona que se pierde en el mundo sin saber ni de ella misma, ¿no? Por eso es que hoy Dios no quiere que tú te pierdas en el mundo desilusionándote. No, Dios quiere que tú vivas. Por eso es que hoy te dice Dios que no te desanimes. No te desanimes en tu vida. Al contrario, ten una ilusión. Porque la ilusión que tiene el ser humano en su vida es lo que lo hace vivir día tras día, hermanos. Esa ilusión. Puede ser desde un estudiante que tenga una ilusión por tener su carrera. Es vivir y lucha por eso. La madre que tiene la ilusión por sus hijos. Esa ilusión la hace vivir
y le hace seguir adelante y luchar por sobre cualquier circunstancia y cualquier problema. Esa grande ilusión de su Hijo, hermanos, lo hace vivir. Por eso es que hoy Dios quiere que tú vivas y que no te desanimes y que tengas paciencia, mis hermanos. Y también, como te dije, también Dios hoy nos invita a que entre todos nosotros nos tengamos paciencia, que no permitamos que algún problema o alguna dificultad que tengamos nos haga perder la paciencia y nos haga pelear entre nosotros mismos. Porque fíjate bien cómo hoy Dios también nos dice eso. Dice, y hermanos, no se peleen unos con otros. No se peleen unos con otros. Ténganse paciencia. Fíjate bien cómo la palabra dice, no se peleen unos con otros, sino que ténganse paciencia. Ténganse paciencia unos a otros. Porque fíjense, y Dios nos dice que veamos como ejemplos a los que han vivido antes que nosotros, cómo fueron pacientes en su vida a pesar de todas las dificultades que pasaron. Y qué es lo que tú y yo estamos pasando en nuestra vida. Nuestra vida estamos pasando por muchas dificultades. Y Dios hoy nos dice, por eso tengamos paciencia, fíjate bien. Y nos pone un ejemplo muy claro y nos dice, consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Lo que han sufrido, lo que sufrieron. ¿Tú estás sufriendo, hermano? ¿Tú sufres en tu vida? Claro que sí. Todos los seres humanos en este mundo sufrimos de una y otra manera. Así como tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de sufrimientos. Y eso ya lo vimos en el video pasado, en que para todo hay un tiempo. Así como hay un tiempo de alegría, hay un tiempo de sufrimiento. Entonces todos los seres humanos hemos sufrido, así como los que han venido antes que nosotros, que ya fallecieron, también sufrieron. Y Dios nos los pone como ejemplos para que veamos. Y fíjate lo que dice. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en el nombre del Señor y tómenlos como modelo de paciencia. Tómenlos como modelo de paciencia. La palabra paciencia. A pesar de que sufrieron en su vida, tuvieron paciencia. ¿Qué es lo que hoy Dios nos pide a nosotros? Paciencia. Fíjate bien. Y dice la palabra de Dios. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar a pesar del sufrimiento que vivieron en su vida. Perseverar a pesar del sufrimiento que vivieron en su vida. Teniendo paciencia. Fíjate bien, otra vez se dice, fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar a pesar de los sufrimientos que vivieron en su vida, teniendo paciencia. Teniendo paciencia. ¿Han oído hablar de la constancia de Jacob? Aquí está el ejemplo que Dios nos pone para que veamos. Jacob fue una persona que perseveró a pesar de todo el sufrimiento que pasó en su vida, pero perseveró y tuvo paciencia. Y es lo que hoy Dios nos dice. Fíjate bien, dice. ¿Han oído hablar de la constancia de Jacob? ¿Y saben lo que al final el Señor hizo por él? ¿Se han oído hablar de Jacob? ¿Se han leído ese libro? Jacob pasó que fue tentado por Satanás y le mandó una enfermedad que hizo que su cuerpo le brotaran llagas, le brotaran todo, que hasta sus familiares y sus amigos no lo reconocían. Y él sufrió porque era una enfermedad fuerte, que comezones y todo le daban, sufrió. Pero aún así perseveró y tuvo paciencia. Y al final del tiempo, dice la palabra de Dios, después de que perseveró y tuvo paciencia, a consecuencia de ese sufrimiento que tuvo, porque Satanás lo tentó en su carne,
No le quitó la vida, lo tentó en su carne. Porque Dios le permitió, fíjate bien, Dios le permitió que lo tocara en su carne, pero que no le quitara la vida. Entonces Satanás lo tentó en su carne mandándole una enfermedad muy dolorosa. Y Job tuvo perseverancia y paciencia. Y al final de la historia dice la palabra de Dios. Y saben lo que al final el Señor hizo por él, pues el Señor es compasivo y misericordioso. Nos quedamos con esas palabras, hermanos. Dios nos pone como ejemplo a nuestros antepasados que vivieron antes que nosotros, que fueron de carne y hueso como tú y yo, fueron imperfectos y que sufrieron como tú y yo estamos sufriendo de una y otra manera. Dios no dice que los veamos como ejemplos, porque ellos también sufrieron, pero ellos, a pesar de todo el sufrimiento que pasaron en su vida, perseveraron y tuvieron paciencia. Y Dios quiere que tú perseveres y tengas paciencia en todo el sufrimiento y todo lo que tú estés pasando en tu vida, porque al final dice la palabra de Dios, y con esas palabras nos quedamos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso con todos aquellos que saben perseverar y que tienen paciencia, a pesar del sufrimiento y las dificultades que estén pasando. Claro, confiando plenamente en ¿quién? En nuestro Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole la cordial invitación que escuchemos atentamente lo que hoy Dios nos dice por medio de su palabra, que la acojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo acuérdense de que la tenemos que poner en práctica, así como hoy tenemos que poner en nuestra vida la constancia y la paciencia en nuestra vida, hermanos. Tenemos que ponerla en práctica. Bien, mis hermanos, me despido haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, mi Padre y Dios verdadero, al que yo amo con todo mi corazón, a pesar de mi imperfección que tengo, a pesar de mis errores que he cometido. Yo te amo, oh Padre Dios Yahvé, y quiero darte las gracias, Señor, por la vida, por la salud y las fuerzas que me das día a día, por este techo que tú me prestas y me permites, en el cual yo descanso después de todas mis jornadas laborales día tras día. Papito hermoso, te doy las gracias por las bendiciones y el amor que tú derramas constantemente en mi vida, en mi familia y en todos mis seres queridos. Oh Padre amoroso, Dios y verdadero, quiero pedirte, papito, Dios y hermoso, por todas aquellas personas que no tienen ilusión en su vida, por todas aquellas personas que están desilusionadas de la vida, por lo que hayan pasado, por lo que hayan vivido, y que a consecuencia de eso que vivieron y eso pasaron, ya están desilusionadas y ya no quieren vivir. Te pido para que tú, oh Padre amoroso, Dios y bebé, por el grande amor que tú nos tienes, Señor, les toques su corazón y les hagas que brote de su corazón una ilusión en su vida, para que así, por medio de esa ilusión, ellos puedan vivir y puedan seguir adelante, caminando en su vida, como tú quieres que todos vivamos. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte, glorificarte, oh Padre Dios Yahvé, reconociéndote como el único y Dios verdadero, que existe y existirá por los siglos de los siglos y eternamente, y por siempre y para siempre. Amén. Queremos, por medio de esta alabanza, darte las gracias por todo lo que tú nos has dado, Padre, reconociendo que no podemos pagarte con nada porque tú eres el dueño de todo, pero también reconociendo que debemos ser agradecidos y queremos ser agradecidos ante tu presencia y ante ti, oh Padre Yahvé, reconociendo que lo que tenemos y lo que somos es gracias a ti, oh Papito hermoso, amoroso, Dios y verdadero Yahvé.
perder la fe, aunque pueda espere por mi Dios. Vamos al Señor, que su infinito amor nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios. Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu, Señor. Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti, Señor. Paciencia tenemos que tener, si la vida se torna más difícil. Paciencia tenemos que tener cuando alguien comete algún error, y por eso rogamos al Señor que su infinito amor nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios. Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu, Señor. Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti, Señor. Para esperar en ti, Señor. Para esperar en ti, Señor. No se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que se encuentren. Y acuérdense que tenemos un Dios que nos ama con todo su corazón y que nos está esperando para que lleguemos a estar otra vez en la presencia de Él por siempre y para siempre y eternamente. Amén.